nueva grabación. ¿Listo? Entonces, vamos a la parte matemática del asunto, que tiene que ver con la cinemática móvil, ¿cierto? Y no sé si recuerdan qué era la cinemática robótica, el estudio del movimiento y cómo estudiamos los movimientos y cómo lo estudiamos nosotros aquí. Eh, ujú, ajá, exacto. Pero tú ya estaba mencionando ahí el, estaba mencionando el método de desacople que funciona solo por algunos robots y tenía que ver con la cinemática inversa, ¿cierto? Nosotros nos vamos a concentrar en los robots móviles solamente en la cinemática directa. No vamos a hacer cinemática inversa porque aquí sí, si en el otro estábamos locos, en este nos desquiciamos. ¿Listo? Yo nunca he trabajado cinemática inversa para plataformas móviles. Para este sí, y este va a ser nuestro robot de ahora en adelante. ¿Listo? El robot diferencial va a ser nuestro robot de ahora en adelante. Eh, para las otras plataformas no lo vamos a estar trabajando. ¿Listo? Y digamos que la posición de un robot va a estar dado por esto. Esto, la posición global de un robot o una plataforma móvil va a estar dado por eso que tenemos ahí, que es simplemente su pose. ¿Listo? Pose es posición y orientación. Eso, cuando yo diga pose, estoy hablando de posición y orientación. Entonces aquí en este caso tenemos una posición global, ¿cierto? La posición o la pose del robot en el mundo. Y hay otra pose que se conoce como la pose local. ¿Cuál es la posición del robot sobre sí mismo? ¿Listo? Eso para los robots como estos no tiene mucho sentido. Para los robots que tienen patas sí tiene un poco más de sentido, ¿cierto? Entonces, la pose local sería, por ejemplo, cómo está mi mano con respecto a mi ombligo. Digamos que yo como un robot voy a decir que mi ombligo es mi marco de referencia. Cómo está mi mano con respecto a mi ombligo, ¿cierto? Esta mano está en cero, esta no está en cero. Pero estos dos puntos, digamos que son dos puntos. Este punto no está en cero, este punto sí está en cero en mi marco de referencia local, ¿cierto? Porque yo digo que mi ombligo es mi marco de referencia local. Pero con respecto a este salón, pongamos que esa esquina es el marco de referencia global, ninguno de los dos puntos está en cero, ¿cierto? Para que los dos estuvieran en cero tendría que estar tocando allá la esquina del salón. ¿Listo? En robótica móvil vamos a tener dos formas de ver el mundo. Una forma es el mundo 3D y una forma reducida es el mundo 2D, ¿cierto? Ustedes normalmente van a estar trabajando en plantas, ¿cierto? Ustedes no van a estar eh, haciendo un rally en el desierto, pues pronto sí, no sabe. Pero ya, si se van por ese camino de hacer robots para rally en el desierto, pues ya estudiarán más en detalle ese tema. Nosotros vamos a concentrar en el mundo industrial y normalmente en el mundo industrial las empresas están sobre un plano. Y al estar sobre un plano, vamos a considerar que el movimiento del robot se hace de forma planar. Esto. Y en un plano tenemos solamente X, Y y el ángulo θ. ¿Listo? Respecto a un ahorro, ya todo es.
respecto a un plano global X, Y y teta. El robot, normalmente el robot se pone a apuntar sobre el Y. Pongamos que ese es mi robotcito. Está apuntando sobre Y. Este, con respecto, claramente tiene también un teta. Con respecto al marco de referencia global, tiene una rotación y tiene una traslación, ¿cierto? Bien. Normalmente lo que se utiliza en el mundo de la robótica móvil no, no son las matrices de transformación, sino que se utiliza simplemente la matriz de rotación. Esa matriz de rotación lo que me va a permitir es hacer una traducción de las velocidades del robot de un marco de referencia a otro. Listo. Es más convención que otra cosa. Listo. Que normalmente lo que nosotros queremos controlar en un robot que se mueve o que se desplaza es su velocidad. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, en este caso, a este robot le pongo velocidad en X, esa velocidad en X, de manera local, va a hacer que que el robot avance. Listo. Si yo digo que va a tener velocidad en X, local, vamos a poner la L ahí, va a tener una velocidad local en X. Si se dan cuenta, por cómo está el robot, esa velocidad en X local se va a traducir a que este robot va a tener una velocidad en X global y va a tener una velocidad en Y global. ¿Cierto? Claramente ahí hice los vectores mal, pero me entienden la idea. ¿Listo? Y nosotros, básicamente, si nosotros cogemos la velocidad y la integramos, obtenemos la posición. Si la integramos. Si integramos, obtenemos posición. Si derivamos, obtenemos aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el modelo cinemático directo de un robot. ¿Listo? Este sería el modelo cinemático directo del robot diferencial. ¿Listo? Esos son velocidades locales. ¿Listo? Recordemos que el robot diferencial es un robot que tiene dos ruedas y normalmente le vamos a poner una rueda castor al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Este es un robot diferencial. ¿Listo? Diferencial porque tenemos velocidades diferenciales o diferenciadas en las dos ruedas motores. Vamos a tener, dependiendo de la posición, vamos a tener aquí un phi 1 y acá tenemos un phi 2. ¿Listo? Que sería la posición angular de cada uno de estos dos motores. Si yo derivo esa velocidad, voy a obtener, perdón, si yo derivo esa posición, voy a obtener la velocidad. Entonces acabo de tener la velocidad que yo le puedo poner a este motor y la velocidad que yo le puedo poner a este motor. Y de esa forma voy a poder mover esos dos motores. Listo. Y esto se conecta un poco con lo que ya habíamos visto en Weebots cuando hicieron el tutorial 6, que era ponerle velocidades a los dos motores. Listo. Le ponían velocidades a cada uno de los motores. Listo. Bien. Aquí ya vamos con aspectos geométricos que tienen que ver con los radios de las ruedas, el radio de la rueda y la longitud entre las ruedas. La longitud entre las ruedas. Aquí lo están definiendo como
para seguir con la convención, que están separadas por una distancia de 2L. Esto. L para una rueda y L para la otra rueda. Esto. Pero es por la convención que está en el tablero, en la diapositiva. Listo. Entonces, si tenemos esta convención y las ruedas tienen ambas radio R, la velocidad del robot de manera local va a depender de cómo están avanzando las dos. Si las dos están avanzando a la misma velocidad, si las dos tienen la misma velocidad, la velocidad de avance estaría dada por la sumatoria de las dos velocidades por R medios. Listo. La velocidad de avance va a estar dada por el radio, ¿cierto? Y básicamente yo lo podría reescribir. Yo lo prefiero reescribir de esta forma. X en el marco de referencia local va a ser R por Pi1 más Pi2 medios. Esto lo voy a escribir de esta forma. Para que veamos que esto es la velocidad promedio de las dos ruedas, la velocidad promedio por el radio. Esto me va a indicar la velocidad de avance. ¿Listo? Solamente para que sea conceptualmente más claro, que lo que está indicando esta ecuación es que es la velocidad promedio. Y acá se ve más claro que como está ahí en la pantalla. ¿Listo? Esta es la velocidad promedio por el radio. ¿Listo? Eso nos da la velocidad de avance. ¿Listo? Este robot diferencial, no importa qué tanto movamos estas dos ruedas, él no se puede desplazar en Y. Esto, las ruedas, como son ruedas estándar, las ruedas no van a permitir que él se desplace en la dirección perpendicular a la rueda. La rueda solo le permite avanzar. Pero ahí le permite rotar, pero no. Exactamente. Él de manera local solo puede avanzar o retroceder, pero no se puede desplazar en este Y. En este Y sí, en el global sí. Cuando rota, el marco de referencia local rota con él. Entonces, él siempre va a estar apuntando en X. ¿Listo? Entonces, él, digamos que tu X siempre es hacia acá. ¿Cierto? Nosotros sí podemos hacer este movimiento. Pero el robot no puede hacer ese movimiento. Él para avanzar solo puede caminar hacia adelante, sí puede rotar, pero el X siempre está apuntando hacia adelante del robot, el X local. ¿Cierto? Entonces, por eso el X local está escrito de esta forma, el Y local está escrito de esta forma. Él no puede avanzar en esta dirección. Esto para este robot, estamos solamente analizando este robot. Si fuera un Mecanum, el Mecanum tendría 4 ruedas. Tendríamos que analizar cómo el movimiento de las ruedas le permite desplazarse. ¿Listo? Y nos estaría faltando el teta punto local, que es cómo él gira. Y el giro va a estar dado por la diferencia entre las dos ruedas, la velocidad de giro entre las dos ruedas. ¿Listo? Si uno gira para adelante y el otro gira para atrás, va a girar sobre su propio eje, va a girar sobre su propio eje, ¿cierto? Y esa rotación va a estar dada por cuánto se trasladan estos puntos, ¿cierto? Y cuál es la distancia entre esos dos puntos. Por eso aparece de esa forma, el 2L, el R sobre 2L por la diferencia de velocidades. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos calcular las velocidades locales y con esta matriz de rotación inversa podemos calcular las velocidades globales del robot. ¿Listo? Entonces vamos a poder revisar las velocidades globales.
¿Listo? Entonces aquí, esta velocidad nx local se va a poder descomponer en velocidades globales dependiendo de ese ángulo de la matriz de rotación, que es este, ¿cierto? Sí, no, tal vez, más o menos, es en 2D, ¿cierto? Ya si tuviéramos un comportamiento de terreno, ya tendríamos que hacer el análisis en 3D, pero digamos que difícilmente, digamos que normalmente lo que se hace es aplanar siempre, porque la descripción en 3D de esto es muy difícil, porque no sabemos cuál es realmente la orientación del robot en el espacio 3D. Esto. Tendríamos que tener acelerómetros para estar midiendo constantemente la posición de la gravedad. Listo. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Voy. Muy bien. Ahora sí, vamos con la parte delicada de la cinemática directa, que tiene que ver con lo que se conoce como restricciones cinemáticas de la rueda. ¿Listo? Cada rueda que tenga el robot contribuye al movimiento. ¿Listo? Aquí estamos considerando una rueda castor. Esa rueda castor contribuye al movimiento. Si fuese una rueda esférica, a diferencia de la rueda castor, también contribuiría al movimiento. Dependiendo de qué se tenga ahí, va a contribuir al movimiento, porque cada rueda, cada tipo de rueda, incluye unas restricciones cinemáticas. ¿Listo? Voy a ponerles un ejemplo. Voy a pintarlo desde la vista superior, un robot que tiene ruedas estándar. La rueda estándar es la rueda de carro, ¿cierto? Ustedes no pueden coger un carro y empujarlo en la dirección perpendicular a su movimiento, ¿cierto? Pongamos que ustedes tienen su carro, tienen las ruedas del carro, estas de aquí son las traseras y acá tendrían la dirección. Pongamos que ese es un carro. Para ustedes sería muy difícil, casi imposible, tratar de empujar el carro así. En este punto, supongamos que están todas alineadas, tratar de empujar el carro en esta dirección. Sería prácticamente imposible, a menos que ustedes tengan la fuerza de Hulk. Dañaríamos ¿cierto? Empezaríamos a gastar el neumático si lográramos moverlo de alguna forma. Listo. Entonces ahí tenemos ese comportamiento y es que no hay deslizamiento lateral. La rueda no puede tener deslizamiento natural, esa es la primera suposición que hacemos. Y la otra suposición que hacemos es que existe algo que se conoce como rodadura pura. ¿Qué significa que hay rodadura pura? Que si la rueda avanza, rueda. No existe lo que le pasa a estos carros cuando quieren quemar neumático, que la rueda gira y el carro no avanza. Entonces aquí, si el carro avanza es porque la rueda gira. ¿Listo? Estas son las dos suposiciones que hacemos para este comportamiento. ¿Hasta ahí bien? Entonces, si tenemos una rueda estándar fija y tiene un ángulo fijo con respecto al chasis, solo puede moverse hacia adelante y hacia atrás a lo largo de ese plano. ¿Listo? La restricción de rodadura se escribiría de esta forma y la restricción de no deslizamiento lateral se escribiría de esta forma. ¿Listo? L y A definen la posición de la rueda, B es la orientación fija, R es el radio de la rueda y phi es la velocidad de la rueda. ¿Listo? Y
Para la rodadura lo expresamos de la forma de arriba y para el deslizamiento lateral lo expresamos de la forma de abajo. ¿Listo? Bien, no vamos a entrar en esos detalles, ¿cierto? Eso se podría, digamos, hacer para cada una de las ruedas. Eso generaría un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, si tiene solución, el sistema, vamos a verificar cómo rueda. ¿Listo? Les voy a poner un caso particular, por ejemplo, de una rueda estándar, perdón, un sistema con este tipo de ruedas. Supongamos que yo tengo Legos y estos Legos yo le puse unas ruedas y yo le puse la rueda de esta forma. Tengo una rueda ahí, tengo otra rueda aquí, tengo otra rueda aquí, tengo otra rueda aquí. El sistema rueda. ¿Hacia dónde? Rueda sobre su propio eje. ¿Cómo es posible que esto ruede sobre su propio eje? ¿Dónde? Esto no rueda. No, pues la rueda no rueda. O sea, teóricamente no es capaz de rodar. Este no, por la vertical. ¿Listo? Muy diferente a lo que ustedes estaban imaginando. Si yo tengo ese sistema y las ruedas están así, ahí esto no se puede desplazar en XY, pero sí se puede desplazar en teta. ¿Sobre cuál? Sobre este punto, en la cual todas las ruedas pueden rodar. Entonces, eso teóricamente no rueda. Realmente si es un leguito, pues uno lo hace rodar, pero no está cumpliendo esas restricciones. ¿Cómo? Esta es una estándar fija. Cada una es un estándar fijo. Listo. Estas son ruedas estándar fija. Ya solo pueden rodar sobre su propio eje. Listo. Acá podemos ver, digamos, de manera intuitiva, este tipo de cosas. Podríamos pasar el tiempo haciendo esos cálculos, pero no hace parte pues de lo que creo que es importante para nosotros. Listo. Luego podemos tener lo que sería una rueda estándar dirigida y básicamente lo que podemos hacer es cambiar la posición de la rueda, ¿cierto? La posición, perdón, la orientación de esta rueda. Ahí, por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos orientar en cierto tiempo estas ruedas para que se alineen y podamos rotar el sistema, pero en esta configuración no rotaría. Listo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente la misma configuración. De hecho, son las mismas ecuaciones. Solo que aquí beta, como puede cambiar en el tiempo, podríamos tener configuraciones de rotación y otras configuraciones de no rotación, ¿cierto? O de movimiento y no movimiento. Listo. Tenemos esto, que es la rueda castor, y la rueda castor no impone restricciones cinemáticas al chasis. Entonces, el modelo que teníamos acá con una rueda castor está perfecto. Esto no impone restricciones cinemáticas. Por ejemplo, si tuviéramos esas dos ruedas y tener aquí una rueda así, ya impone restricciones cinemáticas y esto solo se puede mover en línea recta. Entonces ya no podría girar. Así tuviéramos velocidades diferentes, ya no puede girar por esto, desde el punto de vista teórico.
pero podríamos ponerlo a girar si esta fuese una rueda estándar dirigida, ¿cierto? Si fuera dirigida, este ángulo, beta, podría cambiar, pues podría ser como un triciclo, tiene restricciones cinemáticas y ya no se mueve de manera muy libre. Tendríamos que generar un movimiento dependiendo de la de apoyo. Claramente esto es solamente ¿para qué es esto? Pues bueno, el triángulo, para la estabilidad cinemática, la estabilidad estática, exacto. Y esto, para eso es la rueda castor, que puede ser reemplazada por una rueda esférica también. ¿Listo? De hecho, eso se usa mucho en robots más que todo infantiles, ¿cierto? Por ejemplo, con los Legos, uno pone ahí una piecita plástica y ya, ¿cierto? Ujú, exacto, listo. Aquí tenemos la rueda sueca, la rueda, De Castor y Sueca. La Sueca es que es más fea. no, no, la sueca no es la esfera, la sueca es la mecano, la que tiene los rodillitos. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, Esta es la mecano es la que tiene los rodillos. Y esa sí tiene una restricción cinemática. la Sueca con la de Castor, la única diferencia es que la de La diferencia es que voy a tratar de pintar aquí la de Castor tiene un eje de rotación acá y tiene el otro eje de rotación acá, ¿cierto? Son dos ejes que no se cruzan. Listo, la de Castor tiene dos ejes de rotación que no se cruzan. La esférica tiene los dos ejes de rotación que se cruzan. Esto, esa es la diferencia. ¿Cuál? La sueca. La sueca también se conoce como mecano, que son estos. Aquí tenemos un robotcito, que es la que permite este tipo de movimientos. Ella permite todas las direcciones, con cuatro. Con cuatro permite todas las direcciones. También se puede hacer con tres, pero ya el ángulo gamma, que es el ángulo en el cual están orientadas los rodillos, tiene que ser particular. Ahí creo que utilizan 90 grados. Ponen tres en una configuración tipo como triángulo. Acá se tendría una rueda Mecanum, otra rueda Mecanum, como en el ejemplo de la bola, que teníamos tres Mecanum sobre la bola. Entonces se pueden utilizar tres Mecanum también para mover el robot. Ahí tenemos la estabilidad estática. No, no, si eran suecas. Voy a volver a poner. Eso era Robot on Ball. Este. Estas eran suecas, solamente que el ángulo era de 90 grados. Estos los rodillos están así sobre la rueda. Estos nos dan a 45, aunque están a 90 grados. Esto, con respecto al eje de rotación. Entonces, también se puede tener, pero digamos que esas ruedas hacen una restricción sobre el robot. Listo, y hay que considerar esas restricciones para ver cómo funciona, ¿cierto? Se podría hacer, por ejemplo, el análisis de estas tres ruedas. Si fueran a 45 grados, ¿cómo se movería el robot? ¿Qué tipo de movimiento tendría? Probablemente no se movería muy bien. Listo. Entonces, tendríamos las ruedas esféricas que no tienen restricciones y acá estaría, digamos, el comportamiento de esas restricciones
donde J1 y C1 son matrices que dependen de la geometría y J2 es una matriz diagonal con los radios de las ruedas. Uno podría considerar ruedas de diferente radio y podría evaluar cómo se mueve el robot con estas restricciones. ¿Listo? Hasta ahí bien. No nos vamos a centrar en el cálculo. Esos cálculos un poquito dolorosos de cabeza. Nos vamos a quedar ahí. Les diría que les doy un ejemplo, pues les hago un ejemplo práctico, pero la próxima clase la tengo que preparar, entonces me voy a centrar en la preparación de la clase. Para que tengamos una clase más práctica la próxima semana. Y acá tenemos algo que se conoce como la maniobrabilidad, ¿cierto? Que se describe como la dimensión del espacio nulo de la matriz de proyección de restricciones en el deslizamiento. Es un trabalenguas, ¿cierto? Y básicamente nos dice de las ecuaciones que encontramos en la parte de arriba, cómo se podría mover este sistema. ¿Listo? Y los grados de movilidad sería en cuántos grados se puede mover el robot final. Normalmente deberían ser esos 3 grados de movilidad, X, Y y teta. Debería tener los 3 grados de movilidad. Si logramos tener una configuración de robot que tenga esos 3 grados de movilidad, entonces el robot se va a desplazar en el espacio. Si no, va a tener restricciones de movilidad. Listo. Hay otra cosa que se llama el centro instantáneo de rotación, que es el punto común de normalmente los carros, los mejores carros del mundo tienen esto bastante bien diseñado, se conoce como el centro instantáneo de rotación, y yo había pintado un carrito muy feito ahorita, que era este carrito, que es como los carritos de juguete. Este carrito de juguete tiene un problema. ¿Cuál es el problema de este carrito de juguete? ¿Cómo? Son ruedas. Es un carrito de juguete, él puede rotar aquí y pueden rotar cada uno. Una es esa, ¿cierto? Y se necesitaría aquí un diferencial para que pueda generar la rotación, ¿cierto? Normalmente el centro instantáneo de rotación es la proyección de todos los ejes de rotación. Entonces, ese carro rotaría sobre ese punto. Ese sería el centro instantáneo de rotación. Si existe, no hay deslizamiento. Si no existe, hay deslizamiento en al menos una de las ruedas. Pero por ejemplo, si la otra ¿Cómo así? Listo, este carrito funciona. Normalmente el sistema de los carros es una configuración como esta, donde las ruedas quedan así. Esto. Eso es como lo diseñan nuestros colegas estudiantes. Normalmente no. Ya los mecánicos también cometen este tipo de error. Y los de IDP también cometen este tipo de error. Generan este tipo de estructura para el volante. Y en este caso, si nosotros proyectamos, estas normalmente son paralelas. Tenemos un centro, no tenemos un centro instantáneo de rotación. Los carros son así.
los carros de baja gama. Los de alta gama sí tienen un sistema mucho más complejo Pues que digamos que la rueda izquierda rota más. que la otra para que se haya centro de rotación. O sea, pues para que más pequeño. O sea, son dos ejes, pero igual llegan al mismo punto. Llegan al mismo punto. Exactamente. Entonces un buen sistema de dirección, lo que haría es que estos siempre apuntan al mismo punto. Siempre. Ahí vamos a tener un centro instantáneo de rotación. Si no hay centro instantáneo de rotación, como en este caso, hay deslizamiento. Un porcentaje de deslizamiento en todas las ruedas. En todas. Que no podríamos decir que probablemente si estas tres están alineadas, pues estas tres también están alineadas. Entonces ahí hay una que se desliza. Listo. Y nuevamente ocurre cuando uno va a alta velocidad y gira rápido. Ahí se fue el drift. ¿Listo? Pero eso es más por conservación de momentum que por este efecto, pero igual. ¿Listo? Muy bien. También existe otro cálculo para calcular la direccionalidad, ¿cierto? Y es cuántos parámetros cuántos parámetros de dirección se pueden controlar de manera independiente. Por ejemplo, en este caso, en este robot, nosotros no podríamos controlar X y Y de manera independiente. ¿Cierto? Si nos movemos en X, ya no nos movemos en Y. Entonces ahí tendríamos un problema de direccionalidad. Y la maniobrabilidad estaría dado por los grados de movilidad y los grados de direccionalidad. ¿Listo? Muy bien. Voy a hablar del espacio de trabajo del robot móvil, que tiene que ver con los grados de libertad y los grados de libertad diferenciales, que tiene que ver con las velocidades independientes que el robot puede alcanzar y está relacionado con los grados de movilidad. ¿Listo? Un robot se clasifica holonómico si se puede mover de manera independiente en todos sus si se pueden manipular de manera independiente todos sus grados de movilidad. O sea, si yo lo puedo rotar de manera independiente y mover en X y en Y de manera independiente, ¿cierto? Si se puede mover de manera independiente en cualquiera de esas tres ejes, ¿cierto? Y tenemos el robot omnidireccional. Bueno, no, ahí me equivoqué. Qué pena con ustedes, muchachos. La parte de holonómico tiene que ver con me puedo mover en las direcciones sin afectar otra, ¿cierto? Yo me puedo mover en X afectando el ángulo. Yo me puedo mover sobre, por ejemplo, en este robot diferencial, yo me puedo mover sobre él mismo y moverme en X sin afectar Y, ¿cierto? El omnidireccional sí es ese que se puede mover de cualquier forma. ¿Listo? Bien. Y esta parte del control de movimiento lo vamos a trabajar la próxima semana. ¿Listo? La próxima semana trabajamos control cinemático, enlazo abierto y con realimentación. ¿Listo? La cinemática, no me quiero detener mucho en eso, porque nuevamente son ecuaciones matemáticas y ya aprendí de la cinemática inversa, que probablemente eh, no esté dentro de los objetivos de aprendizaje del curso. Eso. Lo importante es que vean la utilidad, no la profundidad de la robótica en las aplicaciones
en producción. Listo. Bien. Bueno. Entonces, les voy a hablar un poquito de la tarea de esta semana, la tarea 10. Vamos a hacer en parejas. Listo. Eh, y la parte, esto es un documento, van a trabajar por parejas. Listo. Ahí están como todas las instrucciones, cómo se va, digamos que la idea es diseñar conceptualmente un robot móvil autónomo capaz de recolectar café en la desafiante geometría de la región andina, o sea, en, las, en los municipios triple F, ¿sí o qué? Los municipios fríos, feos y faldudos de Antioquia. Eh, entonces la idea es que recolecte café. Esto recolecte café en esas estructuras de la región andina. Listo, la idea es que piensen en cómo se van a mover, qué tipo de robot piensan, cómo sería la posición. Puede ser manualzada nuevamente, un dibujito manualzada de cómo se lo imaginan. Cómo está organizado el chasis, cómo se integrarán los elementos, cuáles van a ser las articulaciones y grados de libertad. Si va a, ser si va a tener 3 patas, 5 patas, no sé cómo se lo imaginen. Si va a tener motores eléctricos o hidráulicos o neumáticos. ¿Qué tipo, cómo van a recolectar? ¿Va a ser una aspiradora? ¿Va a ser una pinza? ¿Va a ser...? Pero es... ¿Cómo? Sí, sí, aquí es pura creatividad. ¿Listo? Y en los sensores, yo no les he hablado de sensores y no les voy a hablar de sensores. Ahí es inicialmente una exploración. ¿Listo? Entonces, imagínense en qué tipo de sensores y buscan si ese sensor existe. ¿Listo? Como para que nos introduzcamos a los sensores. Ya luego vamos a hablar de sensores. ¿Listo? ¿Será que queremos desgranar todo el arbusto de café o queremos seleccionar los granos maduros de café o cómo quieran hacer eso? ¿Listo? Eh, y listo. Ahí básicamente vamos a centrar más en estos primeros tres elementos, no tanto en el último, que sería cómo lo justifican, la coherencia del diseño y sobre todo la comprensión de los principios, ¿cierto? Porque una oruga es la mejor opción, porque 6 patas es la mejor opción, entonces de 100. ¿Listo? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. La idea es que lo entreguen en parejas. Pues si quieren pueden hacerlo todo en texto, pero todo en toda descripción textual, pero creo que es más fácil si alguien coge y dibuja. ¿Cierto? Y pueden ser también si quieres usar CAD, hágale. Si quieres hacer la herramienta que use. ¿Quieres? Puedes usar Weavos, puedes usar algún CAD, puedes hacer toda la descripción textual y decirle a Gemini que haga la imagen. Pero la idea es que ustedes hagan la conceptualización sin ayuda de... No, yo sé, pero les estoy diciendo que hagan como todo el ejercicio de cómo se lo imaginan ustedes. Claro, la plataforma móvil con algún tipo de robot, con algún tipo de vector. Sí. Aquí finalmente nos estamos con lo que más me interesa en este punto es la parte de la locomoción. Pero como ustedes ya saben de manipuladores, incluyamos
¿Qué tipo de manipulador tendría para poder coger los granos de café? Sí, es un perro. Un perro. Ujú. Sí, sí, sí. An- Ujú. Sí, pues es que el sistema puede ser, por ejemplo, sin la parte móvil podría ser un sistema de clasificación de calidad en una empresa. Un sensor. ¿Qué? Ah, pues tenemos tiempo. Así que ¿El de la qué? ¿Cuál tortuga? Ah, el que tenía las orugas. No, yo creo que le estaba preguntando por el Unitree B2 Didier, ¿cierto? Es este, ¿cierto? Listo. Muy bien. Yo voy a parar la grabación y nos quedamos aquí este ratico discutiendo cosas.